Continuando con el estudio de las funciones, entonces vamos a ver lo que es una función cuadrática. Entonces una función cuadrática es una parábola y como vemos su ecuación general es ax al cuadrado más bx más c, donde a es la letra que acompaña a la x al cuadrado, b la letra que acompaña a la x y c es lo que llamamos el término independiente, es decir, el término que no tiene variable. Entonces una parte muy importante de las funciones es su vértice. Entonces recuerden que si a es positivo, cuando a es positivo, recuerden que la parábola abre hacia arriba. Y si es negativo, va a abrir hacia abajo como una N. Y si es positivo, abre hacia arriba como una U. Entonces, el vértice va a ser o el punto más alto de la parábola, que va a ser en el caso de las parábolas que tienen coeficiente A negativo, y el punto más bajo de una parábola en el caso en el que A es positivo. ¿Listo? Entonces, este vértice podemos hallarlo. Justamente la fórmula para hallar la coordenada en X del vértice es menos B sobre 2A, donde B es la letra que acompaña a la X y A la que acompaña la x al cuadrado. Entonces aplicamos esta formulita de acá y obtenemos la coordenada en x del vértice. ¿Y cómo obtenemos la coordenada en y del vértice? Pues simplemente evaluamos la coordenada en x en la función. ¿Listo? Y eso nos da la coordenada del vértice. Entonces tomemos un ejemplo. Si tenemos la ecuación, que la ecuación de esta función cuadrática es x al cuadrado más 6x menos 1, pues hallamos su vértice. Entonces primero, como a es positivo, va a abrir de esta forma, es decir que el vértice va a ser el punto más bajo de esa parábola. Entonces dice menos b sobre 2a. Entonces aquí A cuánto vale, 1, que es el número que acompaña x al cuadrado, y B vale 6. Entonces, menos B sobre 2A, entonces sería menos 6 sobre 2 veces 1, que es 2. Entonces, va a estar en menos 3. Entonces, el vértice de esta parábola, ¿en dónde va a estar? Va a estar en menos 3, y pues evaluamos la función. Entonces, menos 3 al cuadrado me da 9, como 9. 6 por menos 3 me da menos 18, menos 1. Entonces 9 menos 18 me da menos 9, menos 1 me da menos 10. Es decir que el vértice de esta parábola va a estar en menos 3, menos 10. Listo, ese va a ser la coordenada ahí del vértice. Ahora está acá, entonces esta va a abrir hacia abajo, luego el vértice que va a ser el punto más alto de esa parábola. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale menos 2 y B vale 12, ¿no? Entonces, aplico menos B sobre 2A, entonces sería menos 12 dividido entre 2 por menos 2 me da menos 4, menos por menos me da más, y 12 entre 4 me da 3. Es decir que este vértice va a tener coordenada en x en 3 y pues evalúa ahora en la función. 3 al cuadrado me da 9, por 2 me da menos 18, más 12 por 3 me da 36 menos 20. Entonces me da menos 18 menos 20 me da menos 38, más 36 me da menos 2. Entonces este va a ser el vértice de mi parábola que abre hacia abajo, luego ese va a ser el punto más alto que tenemos de esa parábola. Entonces vamos a aprender a graficar parábolas de acuerdo a los criterios, al carácter que tengan las letras A, B y C. Entonces en cualquier función C, que bueno, es el término independiente, es decir, el término que no tiene variable, C es lo que se conoce como el punto de corte con el eje Y, es decir, por ahí va a pasar la función en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si una función pasa acá, entonces este valor donde corta con el eje Y, recuerden que el eje Y es el vertical, es lo que nosotros conocemos como el punto de corte. Entonces aquí vale C. Entonces C siempre es el punto de corte de cualquier función. Entonces como vimos A, si A es positivo va a abrir hacia arriba, si es negativo va a abrir hacia abajo, y ahora vamos a ver los casos de B. Entonces si A es positivo va a pasar que si B es positivo, el vértice de la parábola va a correrse hacia la izquierda, es decir que parecía que la parábola se va hacia la izquierda, y si es negativo se corre hacia la derecha. En cambio, si A es negativo y B es positivo, entonces va a correrse hacia la derecha, y si B es negativo, va a correrse hacia la izquierda. Ya con esto podemos graficar. Entonces graficamos esta función utilizando todas estas herramientas. Primero, A, aquí es positivo, luego va a abrir de este modo. ¿Cuánto vale C? Vale 1, es decir que aquí en 1 va a pasar por acá en el eje Y. Listo, hallamos el vértice. Entonces el vértice es menos B sobre 2A. Entonces aquí B vale menos 2, pues menos B va a valer 2, y A vale 1, entonces 2A vale 1. Vale 2, perdón. 2 sobre 2 me da 1. Entonces este vértice va a pasar por 1, y ahora nos faltaría ver la coordenada de Y. Pues simplemente reemplazamos ese 1 en la función. Evaluamos la función en 1. Entonces sería 1 al cuadrado me da 1, menos 2 por 1 me da 2, más 1.
Entonces 1 más 1 me da 2, 2 menos 2 me da 0. Así que el vértice de esta parábola está en 1,0. 1,0 está por acá. Lo marcamos con otro color. Listo. Y pues ya unimos. Entonces van a ir están acá. Y sube. Listo. Esa sería nuestra parábola. Y como vemos, como A es positivo y B es negativo, la parábola, como ven, parece que se corre hacia la derecha. Y ya con todas estas herramientas, con conocer el comportamiento de A, B y C y el vértice, obtenemos una muy buena aproximación de la parábola. Entonces, el dominio de cualquier función cuadrática van a ser todos los reales, es decir, no tiene restricciones en el dominio, podemos meter cualquier valor ahí. Ahora, la imagen depende de si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque si abre hacia arriba, pues el vértice va a ser el punto más bajo. Entonces aquí lo represento como f de menos b sobre 2a, que es evaluar la coordenada en x en la función, que es lo que hicimos para hallar justamente en este ejercicio de acá el valor de 0. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, entonces la imagen que recordamos que son los valores que toma la función va a ser es desde ese punto hacia más infinito. Y si en cambio la parábola abre hacia abajo, pues va a ser desde menos infinito hasta ese punto, porque ese punto sería el punto máximo. Entonces ya con esto pues hallamos el dominio, la imagen y podemos hallar la gráfica de estas funciones cuadráticas de acá. Entonces, a ver, esta va a abrir hacia arriba. Luego, bueno, ya sabemos que el dominio van a ser todos los números reales. Y entonces la imagen va a ser desde la imagen que tenga en el vértice hacia más infinito, porque sube indefinidamente. Entonces, a ver, el vértice estaría menos b, entonces sería b vale menos 2, entonces menos b sería 2 sobre 2 por 1, 2. Listo, es decir que la coordenada en x vale 1. Y ahora evalúo 1 aquí en la función, me queda 1 al cuadrado me da 1, menos 2 por 1 me da 2, menos 2 más 1, 1 más 1 me da 2, menos 2, 0. Es decir que la imagen va a ir desde 0, y lo incluyo y cerrado en 0, hasta más infinito. ¿Listo? Como vemos, esta función es la misma acá, y como vemos las imágenes están desde 0 hasta más infinito. De hecho, esperen acá. Esto va cerrado porque incluimos ese valor del vértice. Entonces son corchetes cerrados. Listo. Entonces ahora esta de acá. Entonces, como abre hacia abajo, entonces la imagen de esta función va a ser desde menos infinito hasta, vamos a ver qué coordenada en y tiene el vértice. Entonces sería menos b, entonces sería 12, dividido entre 2 veces a, entonces sería menos 8. Entonces acá sería mitad 6, mitad 4, mitad 3, mitad 2. Es decir que el vértice está en menos 3 medios. ¿Listo? Y como vemos, esto pasa también, lo podemos hacer que el vértice debe estar hacia la izquierda del eje X. ¿Por qué? Porque como A es negativo y B es negativo, va a correrse hacia la izquierda esa parábola. Entonces, ahora como hallo la imagen, pues evalúo la función en menos 3 medios. Entonces sería menos 4 por menos 3 medios al cuadrado, que sería 9 cuartos, menos 12 por menos 3 medios, más 1. Entonces esto me daría, bueno, aquí simplificaríamos el 4, me da menos 9, aquí por mitad 1, mitad 6, menos por menos más 18, más 1. 9 menos 9 más 18 me da 9, más 1 me da 10. ¿Listo? Es decir que ese vértice el vértice tiene coordenadas menos 3 medios, 10. Entonces la imagen va a ser desde menos infinito hasta 10. ¿Listo? Y esa coordenada pues iría acá. Este sería el vértice de mi función cuadrática. Entonces ya que vemos todas estas propiedades, vamos a ver cómo resolvemos estos ejercicios. Entonces dice, la gráfica representa la ecuación. Entonces, primera cosa que vemos, ¿qué punto de corte tiene con el eje Y? Menos 3. Entonces ya descartamos esta y esta porque aquí se vale menos 6. Y no, aquí corte de menos 3. Entonces tenemos estas dos opciones. Y como descartamos entre estas dos, pues seguimos el vértice. Y como vemos aquí el vértice de esta parábola está en 1, menos 4. Entonces vamos a ver cuál de estas tiene vértice ahí. ¿Listo? No las podemos descartar con B porque pues en las dos nos va a dar que la parábola está corrida hacia la derecha. Entonces no podemos por ese criterio. Entonces sería aquí menos B, sería 2 sobre 2 veces A. 2 sobre 2 me da 1. ¿Listo? Es decir que la coordenada en X del vértice de esta es 1. Ahí vamos bien. Ahora en la segunda entonces me queda menos B sobre 2A, que es 4, que es un medio. Entonces por descarte tiene que ser la A. Y si reemplazamos aquí por 1 me daría 1 menos 2
menos 3, ¿sí? Y me daría menos 5 más 1 que me da menos 4. Entonces, efectivamente, esta es la ecuación de esa función cuadrática. Listo, ahora tenemos la siguiente gráfica, que es y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, se puede afirmar que a y b son positivos y c es negativo, b es positivo y a y c son negativos, a es positivo, b y c son negativos, c es positivo, a y b son negativos. Entonces, primero abre hacia arriba, luego a va a tener signo positivo. Vamos a ver c. C, como vemos, corta aquí con el eje y en número negativo, entonces se va a hacer negativo. Y ahora b, entonces vimos que si a es positivo y la parábola se corre hacia la izquierda, b va a ser negativo. Entonces ya con esto podemos resolver. A y b son positivos, no. B es positivo tampoco. A es positivo y B y C son negativos. Esta sería la opción correcta. Listo. Dice, de las gráficas de las funciones definidas por f de x es igual a 4 por x menos 1 al cuadrado más 3 y g de x 4 por x más 1 al cuadrado más 3, es correcto afirmar que tienen el mismo vértice, una es abierta hacia arriba y la otra es abierta hacia abajo. O sea, pues eso me refiere, dice que una abre así y la otra abre así. Es decir, que tienen valores opuestos de A, es decir, uno es positivo y otro es negativo. Se cortan en un punto o las dos tienen puntos de corte con el eje X. Pues bueno, primero nosotros no sabemos desarrollar esto, no sabemos trabajar con eso, entonces pues desarrollemos. Sería 4 por x al cuadrado menos 2x más 1 más 3. Entonces esto me daría 4x al cuadrado menos 8x más 4 más 3, es decir que la ecuación de esa parábola sería 4x al cuadrado menos 8x más 7. Listo. Ahora saquemos la de la otra. Entonces la otra es lo único que cambia es el signo aquí de la mitad. En vez de ser menos 1 es más 1, entonces va a ser 4 multiplicado por x al cuadrado más 2x más 1 más 3. Entonces esto me va a dar 4x al cuadrado más 4 por 2, 8x más 4 más 3. Listo, entonces la ecuación va a ser 4x al cuadrado más 8x más 7. Listo, esta sería la segunda ecuación de la otra parábola. Listo. Entonces, primero, ¿tiene el mismo vértice? Pues vamos a ver. El vértice de esta sería menos b, o sea, sería 8, dividido entre 2 por 4, 8. El vértice este está en 1, en la coordenada en x. Ahora el de acá, menos b sería menos 8, dividido entre 4 por 2, 8. El vértice este está en menos 1, entonces no tienen el mismo vértice. Descartamos esta. Una abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo, no, de las dos abren hacia arriba, que es el número que acompaña x al cuadrado, en los dos casos es positivo. Entonces también la descartamos. Se cortan en un solo punto, pues podríamos graficarlas, pero pues vamos a ver si por descarte le podemos sacar. Más bien saquemos, las dos tienen puntos de corte con el eje X. Recuerden que los puntos de corte con el eje X en cualquier función son las soluciones. Entonces veamos si esas dos funciones tienen soluciones. ¿Listo? Entonces, iniciamos con esta. Entonces, recordemos el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Si este valor del discriminante es 0, tiene una solución. Si es positivo, tiene dos soluciones. Y si es negativo, no corta con el eje X. Es decir, que no tiene soluciones esa función. Entonces, b al cuadrado sería 64 menos 4 veces a, que vale 4, por c, que vale 7. Entonces sería 4 por 4, 16 por 7. 7 por 6 me da 42, van 4. 7 por 1, 7 y 4. Entonces me da 112. Entonces me va a quedar 64 menos 112. Y eso me va a dar un número negativo, es decir, que no tiene soluciones. Y como la afirmación dice, las dos tienen puntos de corte, pues esta sería falsa. Luego la opción correcta es la C. Dice, ahora vamos a resolver problemas con estas ecuaciones. Dice lo siguiente. La altura y que alcanza un objeto después de x segundos de lanzado estaba por la expresión y es igual a 48 x menos 12 x al cuadrado. Dice, el objeto alcanza su máxima altura al cabo de tantos segundos y regresa al suelo al cabo de tantos segundos. Entonces, grafiquemos básicamente, no vamos a hacer la gráfica ideal, pero va a ser más o menos así. ¿Por qué sé que va a ser así? Porque miren, A es negativo. Listo. ¿Y por qué sé que inicia aquí en 0? Porque si ustedes evalúan aquí x en 0, pues la función va a valer 0. ¿Listo? Entonces, ese sería el bosquejo de la función. Entonces me piden el objeto alcanza su máxima altura al cabo de cuántos segundos. Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando el tiempo en segundos en el eje X y la altura en metros, pues no nos dicen qué unidades.
en el eje Y. Entonces, primero nos pide la altura máxima. Entonces, esta altura máxima, ¿qué vendría siendo esta parábola? El vértice. Entonces, hallamos el vértice. Entonces, la fórmula es menos b. ¿Cuánto vale b? Vale 48, entonces sería menos 48 dividido entre 2 veces a. ¿Y a cuánto vale menos 2? Entonces, entre menos 24, menos entre menos me da más, y 48 entre 24 me da 2. Es decir, que esto tiene coordenadas en el vértice en 2, y podemos evaluar la función. Sin embargo, no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque aquí solo me piden en qué tiempo alcanza su máxima altura. Entonces va a alcanzarlo al cabo de 2 segundos, ¿cierto? Cabo de 2 segundos va a alcanzar esa altura máxima. Si me pide el valor de altura máxima, pues simplemente reemplazo 2 aquí en la función y ya hallaría esa altura máxima. ¿Listo? Entonces, como solo me piden en qué tiempo lo hace, pues solo sería la coordenada en X. Ahora me piden al cabo de cuánto tiempo regresa al suelo. Entonces, pues aquí arrancó. Me piden al cabo de cuántos segundos volvió aquí al suelo. ¿Y esto qué vendría haciendo en la parábola? Pues serían los puntos de corte, es decir, las soluciones. Entonces, pues igualamos eso a 0 para hallar la solución. Entonces, 48x menos 12 x al cuadrado es igual a 0. Siempre recuerden que el primer método para resolver ecuaciones va a ser por factorización. Aquí puedo sacar factor común menos 12, entonces va a sacar factor común menos 12. 48 y entre menos 12 me da menos 4. Bueno, y puedo sacar factor común menos 2x, de hecho. Entonces, si saco factor común menos 12x, 48 entre menos 12 me da menos 4, y x entre x, pues me da x. Menos entre menos me da más, y entonces 12 dividido entre 12 me da 1, y x al cuadrado entre x me da x. Igual a 0. Entonces, cuando tenemos esto, igualamos cada uno de estos a 0. Menos 12x, ¿cuándo vale 0? El menos 12 que está multiplicando lo pasa a dividir. 0 y entre menos 12, 0. Listo. Y la otra sería menos 4 más x igual a 0. Entonces ese menos 4 que está restando lo paso a sumar. Y tengo las dos soluciones. Entonces el objeto va a estar en el suelo, es decir, tiene altura 0. Cuando sale, que justamente vimos eso por la función, cuando sale pues tiene altura 0 y cuando pasan 4 segundos. Entonces al cabo de cuánto tiempo va a estar en el suelo nuevamente, a los 4 segundos. Entonces esta sería la respuesta correcta. Entonces como en una situación que se modela a través de una parábola, podemos aplicar todas las propiedades que sabemos. ¿Listo? Y vamos a terminar con este ejercicio acá. Dice, un granjero tiene 2000 metros de cerca, entonces esto que sería perímetro, ¿no? Y quiere bordear un terreno rectangular que limita con un río. Entonces imaginémonos que aquí está el río. Aquí está el río. Entonces tenemos un terreno rectangular que limita con el río. Entonces este sería mi terreno rectangular. Dice, si él no cerca el lado del río, es decir, este lado no lo vamos a acercar, la mayor área que puede cercar es... Entonces, pues pongámosle esto X y esto Y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el área? Entonces recuerden que el área de un rectángulo es base, que sería X, por altura. ¿Listo? Y entonces me dicen, ¿cuál es el área mayor? Entonces, cuando ustedes les piden un problema, lo mayor y esté relacionado con una parábola, ya vamos a ver de dónde aparece la parábola, pues va a ser el vértice. De hecho, en cualquier problema en el cual les piden maximizar algo o minimizar algo, eso se resuelve con derivadas, pero en la ventaja que tenemos con la ecuación cuadrática es que eso vendría siendo el vértice. Si queremos hallar el valor mínimo y la parábola abre hacia arriba, pues sería el vértice. Y si abre hacia abajo y queremos el valor máximo, pues vendría siendo el vértice. Entonces, como ven, aquí tengo que área es base por altura, pero esto depende de x y de y. Pues yo necesito que dependa solo de x, porque pues yo no sé trabajar con funciones de dos variables. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la otra ecuación? Pues del dato que me dan de que el valor de la cerca es de 2000 metros. Entonces, ¿cuál sería el perímetro de esta figura? Pues también mide y, entonces sería 2y más x debe valer 2000, que es el perímetro de esa cerca. Entonces, como yo necesito despejar y para reemplazarlo, pues despejo y acá. Entonces 2y va a ser igual a 2000 menos x, ¿cierto? Y pues necesito y, entonces ese 2 que está multiplicando, voy a pasarlo a dividir. Entonces 2000, pasémoslo completo y ya lo distribuimos. 2000 menos x dividido entre 2. Entonces va a repartir este aquí. 2000 dividido entre 2 me da 1000. Y x al cuadrado, x dividido entre 2, pues me da menos x medios. Entonces ya vengo y reemplazo acá. Entonces el área va a ser x por y, pero y ya sé que vale 1000 menos x al cuadrado. Y aquí nos queda una función que depende solamente de x. Entonces vamos a distribuir. Entonces me queda 1000x menos x al cuadrado sobre 2. ¿Y esto qué es? Esto es una
parábola, como A es negativo, va a abrir hacia abajo y me piden el área máxima. Luego el área máxima, ¿en dónde va a estar? En el vértice. ¿Listo? Y entonces aquí hay que identificar en el vértice que necesito, la coordenada en X o la coordenada en Y. Pues vamos a ver, esta función depende de X que vendría siendo el ancho del rectángulo. Entonces, esto va a estar, entonces el eje X va a depender del ancho, luego el área, que es lo que yo quiero máximo, es la coordenada de Y. Entonces necesito la coordenada de Y de ese vértice. Entonces, pues, ¿cómo la hallo? Pues reemplazo acá, hallo el vértice, entonces que sería menos b sobre 2a. Entonces, menos b sería menos 1000 dividido entre 2a. Entonces, aquí, ¿cuánto vale a? A vale menos un medio, ¿cierto? Entonces, por 2, pues vale menos 1. Es decir que esto va a tener, el vértice va a tener coordenada en X de 1000, es decir, valer 1000. Y como yo necesito es en Y, pues reemplazo 1000 en la función. Entonces me crea 1000 por 1000, me da 1.000.000, menos 1000 al cuadrado, me da también 1.000.000. Entonces 6 ceros, dividido entre 2. Entonces 1.000.000 dividido entre 2 me da 500.000. Entonces sería 1.000.000 menos 500.000, que ¿cuánto es? Justamente 500.000. Entonces el área máxima va a ser de 500.000. Listo. Entonces aquí la respuesta correcta sería la D. El área máxima que alcanza es 500.000. Entonces cuando tengan un problema modelado a través de ecuaciones cuadráticas y les piden un máximo o un mínimo, simplemente busquen una función que sea cuadrática, de acuerdo al problema, y hallan el vértice. Entonces depende, si necesitan, les pueden decir, por ejemplo, aquí nos podrían preguntar también con qué valor del ancho de la cerca se obtiene la mayor área. Entonces ahí sería con 1000. Pero como nos piden el valor del área y el valor de área sería y, entonces por eso nos tocó hallar la coordenada en X del vértice y reemplazar para hallar la coordenada en Y. Entonces aquí vamos a pasar a las funciones potenciales. Entonces una función potencial, como dice su nombre, viene de potencia. Recuerden que una potencia es el exponente, es una base elevada a un exponente. Entonces cuando nos referimos a ecuaciones potenciales, básicamente va a ser un numerito multiplicado por x elevado a una potencia. De hecho puede ser una potencia real, es decir, n puede ser un número real, pero vamos a trabajarlo aquí con números enteros. Entonces vamos a darnos cuenta que hay dos familias principales. Cuando el índice es par va a tener forma de una parábola y cuando es impar va a tener forma de la función cúbica. Entonces la función cúbica tiene esta forma de acá. Entonces ya vimos que el dominio de una función cuadrática pues van a ser todos los reales. Y la imagen depende del vértice. Entonces por ejemplo que si hay que abrir hacia arriba sería el vértice de la coordenada en y el vértice hacia más infinito. Y si abrir hacia abajo sería de menos infinito hasta la coordenada en y del vértice. Y la función cúbica, en cambio, ella sí tiene dominio los reales e imagen los reales. Entonces, si n, es decir, si tenemos una función potencial x elevada a la n o un número multiplicado por x elevado a la n, si n es par, básicamente va a parecerse una función cuadrática. ¿Qué va a cambiar? Cada vez va a convertirse más como en un cuadrado. Entonces, x al cuadrado es la verde acá. X a la 4 es esta de acá. X a la 6 es esta rojita que ven acá. X a la 8 es la naranja. Y x a la 10 es esta moradita. Como ven, cada vez se hace como más cuadrada. Se vuelve algo así. ¿Listo? Pero como ven, tiene la misma forma. Y ahora, ¿qué pasa con las impares? Que las impares se parecen justamente a la función cúbica. Entonces aquí les grafiqué. La función verde es x al cubo, la función azul es x a la 5, la roja es x a la 7, la naranja es x a la 9 y la moradita acá es x a la 11. Como ven, tiene el mismo resultado. Lo que pasa es que cada vez se va volviendo como un poquito más cuadrada, es decir, algo así. Pero como ven, mantiene la forma. Y pues adicionalmente pasa lo siguiente. En caso en que el número que esté multiplicando a la x sea positivo, es decir, por ejemplo, aquí es como si todo estuviese multiplicando por un 1, pues va a ser de esa forma. Y si fuese negativo el número, es decir, menos, por ejemplo, 2x al cuadrado, va a abrir hacia abajo. Y en cambio, si el número que está multiplicando a x a la n, si n es impar, si es negativo, pues va a tener la siguiente forma. Esta de acá. ¿Listo? Y ya. Ya con eso saben cómo son las funciones potenciales. Entonces, todas las que tengan índice par, pues van a parecerse a una cuadrática. Y todas las que tengan índice impar, entonces x al cubo, a la 5, a la 7, a la 9, a la 11, a la 1001, a la 1027, van a tener la misma forma, es decir, van a tener esta forma acá. Lo único que cambia es que va a ser más cuadradito. Entre más grande sea el exponente, pues va a ser más cuadradito. Entonces, por ejemplo, x a la menos 1000 debe darles algo así, como muy cuadrado. Pero ya conocen el comportamiento. Entonces, la función cúbica,
que es la siguiente que vamos a estudiar, pues tiene la siguiente forma, que es ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Entonces, vamos a partir de la forma base de esa función, que es simplemente x al cubo, como vimos, tiene esta forma acá, corta, en el origen. Tiene como dominio los reales y como imagen los números reales. Y bueno, ¿y ahora qué pasa si le metemos más términos? Es decir, si le metemos 2x al cuadrado más x menos 3. Pues básicamente, recuerden que en cualquier función, esto va a ser el punto de corte con el eje Y. Y el resto que me va a pasar, pues me va a desplazar la gráfica, pero lo importante es que siempre mantiene esta forma como de una S volteada, es decir, sube, baja y vuelve a subir. Aquí, sube, baja y vuelve a subir. Por ejemplo, esta función de acá es x al cubo, sí, menos 2x al cuadrado más x más 4. ¿Listo? Y como ven, esto va grandísimo. Aquí de hecho en la gráfica no alcanza a dar acá, pero como vemos, como es cúbica, va a tener esta forma acá. Solo que aquí va a estar muy, muy abajo. Aquí yo la gráfica acá, pero lo más seguro es que esté por acá. Listo. Entonces, como en una función cúbica siempre mantiene esa forma, como de una S alargada. Entonces va a ser así, o puede ser así. Y lo único que va a cambiar dependiendo de bx al cuadrado, cx y d, pues va a ser la forma. Pero la base, pues x al cubo simplemente es esta, y el resto son desplazamientos. Lo importante es que aprendan a identificar como la forma. Por ejemplo, aquí tenemos otra ecuación cúbica que, como ven, mantiene la forma. Es como una S, ahí dobladita. Listo. La siguiente función que vamos a ver son las llamadas funciones polinómicas. Entonces recordemos que una función polinómica pues es una función cuya expresión es un polinomio. Entonces recordemos que un polinomio es la suma de diferentes términos, es la suma de diferentes términos, y cada uno de esos términos es un número multiplicado por una variable elevado a un número natural. Entonces pues ahí tenemos las clásicas, 2x al cuadrado más x menos 3, sería una polinomial o polinómica. Otra sería, por ejemplo, 5x al cubo más 2x al cuadrado más 3. Esto puede ser x al 80 menos 20x al cuadrado. Lo importante que es de una función polinómica que los exponentes sean números naturales. Así definimos un polinomio. No puede tener exponentes negativos, ni exponentes fraccionarios, ni reales. ¿Listo? Entonces, lo importante de un polinomio es que es la suma de diferentes términos, y cada uno de esos términos va a ser un numerito multiplicado por la variable elevada a un número natural. Y pues aquí entre las polinómicas, bueno, primera cosa sobre las polinómicas, el dominio son los números reales, es decir, no tienen restricción. Ahora, pues hay muchas funciones polinómicas. Por ejemplo, está la función constante, que es cuando justamente x está elevado a la 0, es decir, x vale 1, que son las que vimos anteriormente, las rectas constantes. Tenemos la lineal, que es cuando la variable es de grado 1. Tenemos, por ejemplo, las cuadráticas, que vimos que la variable es de grado 3, el máximo valor del polinomio es grado 3, ¿listo? Entonces encontramos la cúbica también, ¿listo? Entonces las polinómicas simplemente son ecuaciones formadas por polinomios, y la ventaja que tienen es que todo el dominio de todas esas funciones polinómicas son los números reales, y la imagen pues depende de la función, y como en esta es una cúbica, tiene la misma forma de S alargada. Esto independientemente de por dónde pase, lo importante es que tenga forma de S alargada. De hecho, podríamos construir otra por acá, así, también sería cúbica. También podría ser algo así, también es cúbica, entonces siempre mantiene esa forma. Vamos a pasar a lo que son las funciones radicales, es decir, las que tienen raíces. Entonces, aquí tenemos dos caminos. Entonces, primero, va a depender de qué, del índice. Si el índice es par, entonces tenemos restricciones en el dominio. ¿Y qué tiene que pasar con el dominio? Lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Si es un índice impar, por ejemplo, raíz cúbica de cualquier cosa, esto no tengo que ponerme a ver qué restricciones tiene. Solo aplica cuando tengo raíces de índice par, es decir, 2, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, octava, novena, raíz 82, por ejemplo. Y entonces, si es de índice par, tenemos que el dominio, tenemos que tener en cuenta que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Y la imagen siempre va a ser desde 0 a más infinito, porque recuerden que una raíz cuadrada siempre que nos da valores positivos, entonces arranca en 0 y va creciendo. En cambio, la función de radical de índice impar va a tener este comportamiento acá, como una S alargada parecida a la cúbica, pero pues está como girada un poquito, ¿listo? Entonces, en la de índice par, el dominio son los reales, y tienen como imagen los números reales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos raíz cuadrada de x, raíz cuarta de x, raíz sexta de x, raíz octava de x, y todas van a tener un comportamiento muy similar. Que básicamente la función raíz cuadrada es esta roja que viene acá, que arranca en 0 y va creciendo. Entonces, como ven,
En este caso tengo que ver, como estoy tomando raíz de x, pues tengo que ver que lo de adentro sea mayor o igual que 0. Entonces, cuando x es mayor o igual que 0, pues cuando x es justamente mayor o igual que 0. Es decir, que el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito. Y por eso ven que arranca aquí en 0. Listo. Y pues raíz cuarta, sexta y octava van a ser la misma, solo que cada vez va a volverse más pegada al eje y. Es decir, como ven, cada vez se va pegando más, 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 más. Y va bajando como más. ¿Listo? Pero pues tienen sí el mismo comportamiento ahora. Las de índice par tienen esta forma acá. Esta esta azul que ven acá es raíz cúbica de x. Entonces, como ven, dominio todos los reales e imagen también todos los reales. Aunque aquí parezca como que no crece mucho, pues va a ir creciendo siempre hacia infinito y hacia menos infinito. Entonces, como ven, las funciones de índice las radicales de índice impar, lo único que cambia es que cada vez va a pegarse más al eje y. Es decir, por ejemplo, esta roja que ven acá es raíz novena. Entonces, como ven, simplemente se pega más, pero va a tener la misma forma. Entonces ya aprendimos a graficar una gran cantidad de funciones. Tomamos como la base y pues sabemos que si el índice es muy grande, pues simplemente va a pegarse más al eje y. Y por ejemplo, aquí cuando es de índice par, pues como ven, cada vez se vuelve como más horizontal. Es decir, que si pongo, por ejemplo, raíz 20a, lo más seguro es que sea algo así. Va a crecer cada vez más lento, pero tiene el mismo comportamiento. ¿Listo? Y esta de índice impar ya sabemos que crece de esta manera. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, dadas las funciones f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y g de x igual a raíz cuadrada de menos x menos 1 sobre los dominios de g, es correcto afirmar que. Recuerden que, bueno, esto sería que la intersección es vacía. Esto significa contenido, que recuerden que para que un conjunto esté contenido en otro, este conjunto, todos los elementos de este conjunto también tienen que pertenecer a este. Aquí son iguales y aquí el dominio de g está contenido en f. Pues hallemos los dominios. Entonces, como estas son raíces cuadradas cada una de ellas, recordemos que lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Es la primera restricción que vamos a ver. Entonces, x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí podemos factorizar diferencia de cuadrados x menos 1 por x más 1 cuando es mayor o igual que 0. ¿Esto qué es? Una desigualdad con factores, como vimos. Entonces, construimos aquí las rectas. Igualamos cada uno de estos a 0. Entonces, esto vale 0 cuando x vale 1 y este vale 0 cuando x vale menos 1. Entonces, los ubicamos aquí, menos 1, 1 y el del resultado. Menos 1 a 1. Listo. Entonces, ahora, menos 1 de qué factor me salió, de x más 1. Y este 1 de qué factor salió, de x menos 1. Entonces, ahora, evaluamos. Un número que está a la derecha de menos 1, por ejemplo 0. 0 más 1, 1, que es positivo, entonces a la derecha va a ser positivo. Y un valor que está a la izquierda de menos 1, por ejemplo menos 5. Menos 5 más 1 me da menos 4, entonces negativo a la izquierda. Acá con el 1, entonces, un número que está a la derecha del 1, por ejemplo 4. 4 menos 1 me da positivo, entonces a la derecha positivo. Y un número que está a la izquierda, 0. 0 menos 1 me da negativo, entonces negativo. Y multiplicamos, entonces menos por menos más por menos menos, más por más. Entonces aquí que necesitaba que fuese mayor o igual. Entonces tomo las positivas, entonces va a ser desde menos infinito hasta menos 1, cerrado, porque podemos incluir el 0, y unido desde 1 hasta más infinito. Este sería el dominio de mi función f. Ahora, ¿cómo hallamos el dominio de g? Pues sí, sería lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0 y resolver esa desigualdad. Entonces me queda menos x mayor o igual que 1. En lo que estaba restando lo pasé a sumar. Entonces aquí, como necesito quitarme este menos, voy a multiplicar ambos lados por menos 1. Entonces, y recuerden que cuando multiplico o divido por un número negativo en las desigualdades, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta menos 1. Entonces, vamos a ver, el dominio de f intersectado con el dominio de g da vacío. No, porque justamente comparten todo este pedazo acá. De hecho, la intersección sería de menos infinito hasta menos 1. De hecho, aquí rápidamente lo podemos ver en un gráfico. Entonces, esto es menos 1 y esto es 1. Entonces, este graficado sería desde acá hasta acá cerrado. Y este sería desde menos infinito hasta acá, unido, desde acá hasta más infinito. Y como ven, intersección es que estén los dos al tiempo. Entonces, esta sería la intersección, lo que no es vacía. El dominio de f está metido en el dominio de g. Entonces, recuerden que este es el dominio de la función f y este es la función g. No, al contrario. G está metido entre la función f, porque por ejemplo aquí el 2 pertenece acá, pero aquí no está. Y recuerden que para que un conjunto esté contenido en otro, todos los elementos del primer conjunto tienen que estar en el segundo. Entonces la respuesta correcta sería la del dominio de g, que es este de acá, está contenido en el dominio de f. Todos los elementos de acá están acá. Dice,
De las siguientes gráficas, la que corresponde a la función g de x es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 es. Entonces, pues, ¿por qué la vamos a descartar? Por el dominio, básicamente. Entonces, como vimos, de hecho, esto lo acabamos de resolver acá. El dominio de x al cuadrado menos 1 va a ser desde menos infinito hasta menos 1 unido 1 más infinito. Listo. Siguiente cosa por la que vamos a poder... Entonces, esta ya no sería porque, miren, esta tiene como dominio justamente menos 1 a 1. Esta podría ser y esta también la descartamos porque justamente no tiene ese dominio. Ahora, ¿cómo descartamos? Pues por la imagen, porque miren, aquí tengo una raíz cuadrada, es decir que todo me va a dar positivo, como vimos. La imagen de una función raíz cuadrada, ¿cuál va a ser? De 0 a más infinito. Entonces descartamos la C. Luego la opción correcta va a ser la A, porque todas las imágenes van a, como vienen de una raíz cuadrada, van a ser justamente positivas. ¿Listo? Siguiente tipo de función, la llamada función exponencial. Entonces ya vimos que las funciones potenciales eran la variable elevada a un exponente. Entonces, ¿ahora qué son las exponenciales? Pues es el caso contrario, es un número elevado a una variable, es decir, la variable estará en el exponente. Y aquí, primera cosa que tiene que cumplirse, A tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué no puede ser un número negativo? Porque si es un número negativo, vamos a tener problemas. Por ejemplo, como x puede ser un número real, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo menos 2 elevado a un medio? Recuerden que esto lo podemos convertir a raíz y me queda raíz cuadrada de menos 2. Entonces, por eso es que la función exponencial, la base, no admite ser un número menor que 0. Entonces, primera condición para que una función sea exponencial, que la base a la cual está elevada sea mayor que 0. Y también tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si fuese 1, pues sería 1 la x, y esto me da la recta constante 1. Entonces, la idea de matemáticas no es que muchas funciones tengan el mismo nombre, entonces por eso se utiliza esa condición. Y básicamente va a ser de dos formas, o así, como él nunca toca el eje X, se acerca mucho pero nunca la llega a tocar. O así. ¿De qué va a depender? De A. Si A es mayor que 1, va a tener esta forma, es decir, va a ser creciente. Los valores, a medida que voy recorriendo a la izquierda a derecha, los valores se hacen cada vez más grandes. Y va a ser decreciente, es decir, a medida que corro de izquierda a derecha, los valores se hacen más pequeños cuando A está entre 0 y 1. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los reales. Podemos meter cualquier valor, pero la imagen siempre va a ser desde 0 abierto, es decir, nunca va a haber un 0. ¿Por qué? Porque no sería un número que elevable a un exponente me dé 0. Pues eso no puede pasar. Y hasta más infinito, que es indefinidamente. ¿Por qué no asimila valores negativos? Porque piensen ustedes, ¿tienen algún ejemplo de una potencia que me dé un número negativo? No, por ejemplo, si elevo 2 a la menos 3, esto sabemos por propiedades que es 2 elevado a la 2 tercios, es decir, 1 octavo, y eso es un número positivo. Entonces, la imagen siempre va a ser desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces dice, la ecuación de la gráfica que se presenta en la figura es... Entonces, una cosa importante sobre la función exponencial es que siempre corta en 0,1. Es decir, el punto de corte con el eje y de la función siempre es 1. ¿Por qué? Y justamente es cuando ustedes se elevan a la 0, recuerden que el resultado es 1. Entonces, por eso toda función exponencial pasa por el punto 0,1. Entonces dice, la ecuación de la gráfica que representa la figura es. Entonces, como aquí vemos, pasa por 2. Es decir, que descartaríamos esta porque esta es una función exponencial y pues esta por dónde debería pasar por 0,1. Entonces, tuvo que haberse hecho alguna transformación de la función. Entonces, pues aquí utilicémoslo con valores. Primero, pues por la forma claramente es una función exponencial, porque va así. Entonces, pues descartamos esta acá, porque esta sería una parábola. ¿Listo? Y una parábola, pues ya vamos a ver más adelante que son transformaciones, pero pues esto sería una parábola que está una unidad hacia arriba. Oye, de hecho podemos reemplazar, por ejemplo, en menos 1, aquí sería menos 1 al cuadrado vale 1, más 1, 2, y aquí en menos 1 debería valer 2, y no, miren cuánto vale como un medio, perdón, 3 medios más o menos. Entonces, entre estas dos, pues vamos a darle valores. Ahora, en 0 sería 2 a la 0, me da 1 más 1, 2, ahí paso por 2, y aquí 0 más 1, 1, 2 se eleva a la 1, me da 2 también. Entonces, no lo podemos descartar por ese. Descartémosla por otro punto, por ejemplo. Por 1, ¿qué pasa si hablamos en 1? Aquí me daría 2 a la 1, que es 2 más 1, me daría 3. Y si evalúo aquí en 1, me da 1 más 1, me da 2, 2 al cuadrado me da 4. Y aquí en la gráfica está más cerca que valor, pues da 3. Entonces la opción correcta es esta. Probamos con otro valor, digamos con menos 2. Con menos 2 sería 2 elevado a la menos 2 más 1. Entonces 2 elevado a la menos 2 es 1 sobre 2 al cuadrado más 1. Esto me daría un cuarto más 1, que esto me daría 5 cuartos. Y como aquí en menos 2 está un poquito más arriba de 1, que son 5 cuartos. 5 cuartos son 1,25 más o menos. Y aquí pues si reemplazamos en menos 2 me daría menos 2 más 1.
que es menos 1, y 2 elevado a la menos 1, pues me da un medio. ¿Listo? Entonces ahí, vamos descartando. ¿Listo? Un medio pues me da por acá y claramente la función pasa por arriba. Entonces podemos descartar reemplazando. Dice, entonces este problema sobre bacterias depende de una fórmula que se utiliza mucho en función exponencial, que es cuando ustedes tengan un cultivo de bacterias, básicamente entonces la cantidad de bacterias que va a denotarlo por A va a ser igual a la cantidad de bacterias inicial multiplicada por una potencia elevada a la X. Y hay que depender de esa potencia. Entonces, si por ejemplo me dicen que las bacterias se duplican, entonces voy a poner un 2. Si se triplican, pongo un 3. Si se cuatriplican, un 4. Si se multiplican por 6 cada hora, por 6 y así. Y si en cambio se reducen a la mitad, pues utilizo números fraccionarios. A la mitad un medio. Si se reducen a su cuarta parte, un cuarto y ya. Entonces, esa ecuación es muy utilizada en estos problemas de bacterias. Entonces dice, un cultivo de bacterias se duplica cada hora. Si en este momento, entonces se duplica en cada hora, es decir, que aquí la ecuación que va a tener un 2, ¿no? Entonces va a ser, la ecuación sería A, la cantidad de bacterias va a ser igual a la cantidad inicial de bacterias multiplicada por 2, como se duplican, elevado a la X. Dice, si en este momento hay 10.000 bacterias, entonces me están dando el valor de A. ¿Listo? El número de bacterias presentes hace 4 horas era, entonces me piden A sub 0. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido? Han transcurrido 4 horas. Y ya, entonces ahí despejo A sub 0. Entonces, bueno, 2 a la 4 me da 16. Y ese 16 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces 10.000 dividido entre 16 va a ser igual al valor inicial de bacterias que había, ¿no? Entonces aquí pues podemos sacar mitad, sería 5.000. Mitad 8, mitad 4. Mitad de 5.000, 2.500. Mitad 2. Mitad de 2.500 es 1.250. Mitad 1 y mitad, pues 1.250. Divide entre 2, 6 por 2, 12, a 2 a 0, bajo el 5, 2 por 2, 4, 5, 1. 625, es decir, que la cantidad de bacterias que había originalmente eran 625, ¿listo? Entonces esta ecuación de acá la van a utilizar mucho cuando vean cultivo de bacterias o incluso de población. Es un valor inicial multiplicado por la tasa a la cual crecen, que si crece pues va a hacerse el doble, es un 2 elevado a la X, si se triplican 3 elevado a la X, si al contrario se reduce pues va a ser un medio, un cuarto, ¿listo? Y eso fue lo que utilizamos para resolver este ejercicio. Siguiente tipo de función es la función logarítmica, que básicamente, como su nombre le indica, trabaja con logaritmos. Entonces recordemos que nosotros vimos cuando vimos logaritmos, lo que dentro de un logaritmo tiene que ser siempre mayor que 0. Entonces aquí obtenemos nuestra segunda restricción para el dominio de funciones. Entonces, el logaritmo, si tenemos la función logarítmica, el dominio tiene que ser mayor que 0. Es decir, lo que haya dentro de una función logarítmica tiene que ser mayor que 0. Aquí en este caso recuerden que cuando no pongo en la base del logaritmo, esto es logaritmo en base 10. Entonces, función logarítmica puede ser con cualquier base. Logaritmo en base 2 de x, en base e, que es lo que llamamos logaritmo natural, así. Entonces, el dominio va a ser desde 0 hacia más infinito, pues depende, ¿no? Depende de lo que hay aquí dentro. Lo importante es que en lo que hay aquí dentro sea mayor que 0. Y la imagen van a ser todos los números reales. Y va a tener esta forma acá. Va a iniciar pegadita al eje Y. Pasa por 1,0. ¿Por qué pasa por 1,0? Si ustedes sacan logaritmo en cualquier base de 1 sería a qué exponente tengo que elevar la base para que me dé 1. Y recuerden que todo número elevado a 0 da 1. Entonces por eso siempre pasa por el punto 1,0. De hecho cambia el orden de las coordenadas. Si se dan cuenta en una función exponencial, ¿por qué punto pasaba? Por 0,1. Y aquí pasa por el punto 1,0, que es lo que más adelante vamos a ver que tiene que ver con inversas de funciones. La función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces aquí grafiqué varios logaritmos y como ven, entre más grande sea la base, más pegada va a ser al eje Y. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x es esta azulita que ven acá, entonces inicia acá pegada al eje Y, pasa por 1,0 y sigue. Ahora, logaritmo en base de x, que recordamos que el número es el es el número de Euler, que es 2.7. Entonces, como es más grande, va a pegarse un poquito más al eje Y nuevamente pasa por 1,0 y logaritmo en base 10 es así. O sea, por ejemplo, logaritmo en base 1000 va a ser más pegadito, pasa aquí también y va a crecer va a volverse casi que horizontal aquí, pero va a seguir creciendo de a poquito, porque como vemos la imagen tiene función logarítmica, es desde 0 hacia más infinito. Entonces, por ejemplo,
De las gráficas, la única que representa una función logarítmica pues claramente es la b. Inicia pegadita al eje y después empieza a crecer. ¿Esta qué sería? Esta sería una de grado 4, esta sería una exponencial y esta sería una de grado 3, como ven, tiene esa forma de S alargada. Listo. Siguiente función que vamos a ver, la función valor absoluto. Es decir, ¿qué pasa si le aplicamos valor absoluto a una función? El dominio son todos los números reales. Yo aquí entro un valor absoluto, puedo meter lo que yo quiera. Pero importante, recuerden que el valor absoluto siempre me arroja números positivos o el cero. Es decir, que la imagen de una función valor absoluto, si no se le hacen transformaciones, siempre va a ser desde cero cerrado hasta más infinito. ¿Listo? Y básicamente es como una V. Entonces lo importante para graficarla es, y lo que vamos a utilizar para graficarla es, vamos a hallar este vértice, que es el valor en el cual esto adentro vale 0. Tomamos un valor a la derecha de ese 0, uno a la izquierda, y unimos, básicamente. Entonces ya vamos a verlo con un ejemplo. La función valor absoluto domina los reales, imagen desde 0 hasta más infinito. Entonces, ¿cómo graficamos la función valor absoluto x menos 1? ¿Listo? Entonces, igual, vamos a ver cuándo esto adentro vale 0. Entonces, cuando x menos 1 es igual a 0. Cuando x vale 1. Es decir, que aquí en 1 va a tener su vértice. Y ahora tomo un valor que esté a la derecha y uno que esté a la izquierda. Entonces, por ejemplo, voy a tomar uno que esté una unidad a la derecha, es decir, x igual 2. Y uno que esté a la izquierda, es decir, una unidad a la izquierda, es decir, x igual 0. Y reemplazo en la función. A ver, 2 menos 1 me da 1, valor absoluto de 1 es 1, es decir que aquí en 2 pasa por 1, listo, y aquí en 0 me pasa 0 menos 1 me da menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, entonces también pasa por acá, y ahí tengo los 3 puntos que necesito para graficarla, acá y acá, listo, como ven, domino los reales y la imagen es desde 0 hasta más infinito, listo, como ven aquí ya la grafiqué con mayor precisión, entonces como ven, tiene aquí el vértice en 1, que es lo que hallamos acá, y se abre. Hallamos un valor a la derecha, uno a la izquierda y listo. Ponemos hasta acá. Entonces, ¿cómo grafico esta ecuación de acá? Entonces, esta función de ahí entonces sería igual a lo que hay dentro del valor absoluto a 0. Listo, y vamos a ver en qué valor de x vale 0. Entonces, ese 6 que está positivo pasa a negativo y el 2 que está multiplicando pasa a ir. Entonces, en menos 3 va a tener su vértice. Entonces, aquí en 1, 2, 3, listo. Un valor a la derecha, pues puede ser, por ejemplo, menos 2. Y un valor a la izquierda puede ser menos 4. Entonces, vamos a ver. Si reemplazo por menos 2 sería 2 por menos 2 me da menos 4, más 6 me da 2. Es decir, que menos 2 vale 2. Listo. Y aquí, pues, si reemplazo por menos 4 me da 2 menos 4 me da menos 8, más 6 me da menos 2. Valor absoluto de menos 2 me da 2. Entonces, aquí en menos 4 se pasa por menos 3, ¿cierto? Y aquí en menos 2 habíamos dicho. Entonces, menos 4 vale 2 y ya. Unimos. Ahí tenemos los 3 pasitos que necesitamos. Acá, al vértice y listo. Y como ven, aquí está la gráfica. Vimos que aquí el vértice está en menos 3. Aquí yo llevo menos 4 y menos 2. Uno a la izquierda, uno a la derecha de ese vértice. Y entonces aquí va a pasar por 2 y 1. ¿Listo? Ya simplemente con eso. Entonces, ya para terminar esta clase de funciones, vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, que no es más que extender las razones trigonométricas que ya hemos visto. Entonces, como nosotros vimos, las razones trigonométricas podemos medirlas tanto en grados como en radianes, ¿no? Y dijimos que la ventaja de los números radianes, de los radianes, es que son números reales, es decir, van a ir desde menos infinito hacia más infinito, porque pues al fin y al cabo, los radianes recuerden que vienen de una división, que es la longitud de arco dividido entre el radio y el círculo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Dos cosas. Primero, vamos a empezar a medir las razones trigonométricas en radianes en vez de en grados. Y segunda cosa, es que vamos a empezar a darle vueltas al círculo trigonométrico. Entonces recuerden que cuando teníamos un punto sobre el círculo, decíamos que la coordenada en x de ese punto, ¿cuánto valía? Era el coseno de x, ¿no? Bueno, es un círculo de radio 1, es lo más importante. Y entonces, si tenemos un círculo de radio 1, entonces la coordenada en x del punto va a ser su coseno, el coseno del ángulo, y su coordenada en y va a ser el seno del ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que surjan las funciones trigonométricas? Pues simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle vueltas al círculo. Entonces, pues aquí, en vez de decir que aquí hay 90 grados, pues eso vamos a trabajarlo en radianes, que serían pi medios. Damos la vuelta. Aquí, ¿cuánto sería? Pi. Acá son 3 pi medios. ¿Listo? Y aquí, pi. Y si quiero seguir hallando pues más valores, pues sigo dando vueltas. Entonces doy vuelta acá, acá, acá. Y sigo dando infinitas vueltas y así se va formando la función seno.
Y también puedo hacerlo recuerden que también puedo tomar ángulos negativos, es decir, puedo arrancar acá, tan, y voy dando vueltas en el otro sentido. Entonces, ¿cómo construimos la función seno? Pues no es más que ir graficando los valores que nos dan. Entonces, iniciemos. Recordemos que seno de 0, ¿cuánto vale? Entonces pueden utilizar el truco que vimos ahí con la mano derecha. ¿Cuánto vale el seno de 0? Vale 0. Entonces aquí, esto lo vemos. Si tomo este ángulo, el ángulo de 0 grados, que pues es lo mismo de 0 radianes, ¿qué valor tiene el seno? 0. Entonces por eso aquí en la función vale 0. Listo, entonces me sigo moviendo hasta pi medios, que pi medios recuerden que son 90 grados. ¿Cuánto vale el seno de 90 grados? Vale 1. Entonces por eso aquí, como ven, vale 1. Entonces aquí 1. Sigo dando vueltas. Pasamos a pi. Seno de pi, que recuerden que ¿qué significa aquí en el círculo trigonométrico el seno? La altura. ¿Qué altura tiene este punto? 0. Entonces por eso seno de pi vale 0. Sigo dando vueltas. Siguiente valor sería el seno de 270 grados, que es lo mismo que 3 pi medios. Entonces aquí seno, ¿qué altura tiene este punto? Menos 1. Entonces aquí vale menos 1. Y cuando termina aquí en 2 pi, entonces sería ¿qué altura tiene ese punto? 0. Entonces nuevamente vuelve acá. ¿Listo? Y ahora, ¿qué va a pasar para hallar el resto de la función? Pues sigo dando vueltas. Por ejemplo, con 5 pi medios, que sería un ángulo de 360 más 90, es decir, sería un ángulo de 450 grados. ¿Cuánto vale el seno? El seno vale 1, es decir que aquí nuevamente, aunque no está en la gráfica, por acá, cuando tengamos 5 pi medios, ¿qué valor va a tener la función? 1. Entonces, como ven, la función es lo que llamamos periódica, es decir, se repite, porque aquí, este valor de acá, ¿cuál va a valer otra vez lo que vale el seno de pi medios? Es decir, 1. Aquí vale otra vez, vale 0, menos 1, 0, otra vez 1, 0, menos 1, 0, 1, y así vamos dando vueltas, y así se va formando la función seno. Y ahora, ¿cómo hallamos el otro pedazo? Porque vimos que las funciones trigonométricas pueden ser, como son números reales, también pueden ser negativos. Entonces, pues simplemente damos vueltas en el otro sentido, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, si el círculo trigonométrico va a tomar menos 90 grados, que menos 90 grados pues es menos pi medios, que está acá, sería la altura que tiene este punto. ¿Qué altura tiene ese punto? Menos 1. Entonces, por eso aquí, menos 1. Listo. Seguimos dando vueltas en el sentido de las manecillas del reloj. Pasamos a pi. Entonces, ¿qué valor tiene la altura en pi? 0. Entonces por eso aquí el seno de pi, de menos pi, vale 0. Listo, acá en menos 270 grados, que sería menos 3 pi medios. ¿Qué altura tiene ese punto? 1. Y como ven, así se va construyendo. Entonces la función seno tiene periodo 2pi, es decir que cada 2pi se repite. Porque 2pi es lo que tardamos en darle vueltas al círculo. Entonces, como ven, iniciamos acá, listo. Y como ven, después de esto se vuelve a repetir la misma curvita. Arriba, baja, llega a 0, baja hasta menos 1 y otra vez 0. Y así. Entonces el periodo de cualquier función es cada cuánto se repite. Entonces en este caso la función seno se repite cada 2pi. El dominio son los números reales, es decir, yo puedo meter cualquier radian. Recuerden que trabajamos en radianes, cualquier número real. Y un radian pues es un número real. Y la imagen va a estar desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque en el círculo trigonométrico vimos que seno corresponde a la altura. Como ven, la altura máxima que puede tener es 1 y la mínima es menos 1. Entonces nunca se va a salir de ahí. Cualquier punto acá va a tener o esa altura como máximo o una menor. ¿Listo? E importante la función seno, interceptos con el eje X en los múltiplos de pi, es decir, en 0, en pi, 2pi, 3pi, 4pi. Como ven aquí, cada vez que tengo un múltiplo de pi, 3pi, 4pi, corta la gráfica al eje X. Y también en los negativos, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 100pi, ahí va a cortar la gráfica. ¿Cuándo vale 1? Pues simplemente ustedes, como es periódica, pues buscan un valor en el cual vale 1. ¿En qué valor vale 1? Seno de pi medios, que pi medios es 90 grados, vale 1. ¿Y cómo hallo los demás? Pues le sumo o 2pi, o un múltiplo de 2pi, o le resto un múltiplo de 2pi. Entonces, por ejemplo, si le sumo 2pi, el próximo en el cual va a estar por acá, que es en 5 pi medios. Entonces, si ustedes suman pi medios más 2pi, les va a dar 5 pi medios, es decir, que aquí en 5 pi medios nuevamente va a valer 1. Y también puede ser en la parte negativa, si a pi medios le restan 2pi, bueno, a ver, hagamos eso, sería menos, en menos 3 pi medios, también va a valer 1. Entonces ustedes, como es periódica, ustedes pueden hallar un punto. Si quieren saber en qué puntos va a volver a valer 1, simplemente pues toman un punto en el que ustedes conocen que va a valer 1 y le suman o le restan un múltiplo del periodo, 2pi, 4pi, 6pi, listo. Y también cuánto vale menos 1, pues sabemos que menos 1 vale menos 1, pues tenemos dos opciones, por ejemplo aquí en 3 pi medios o en menos pi medios. ¿Y cómo hallamos los demás valores? Pues simplemente
le sumamos 2pi. Por ejemplo, si aquí tomamos menos 3pi medios y le sumamos 2pi, me da aquí el valor de 7pi medios. ¿Listo? Y así pueden obtener más valores. Simplemente toman uno y le restan o le suman múltiplos del periodo, que es básicamente como darle vueltas al círculo. Y ya. Es como ven, las funciones trigonométricas no es más que tomar el círculo trigonométrico y extenderlo, es decir, darle vueltas y vueltas y así va surgiendo. Y como es periódica en 2pi, pues se va a repetir lo mismo. Entonces es sencilla de graficar. Entonces es importante la función seno. Tiene interceptos con el eje x en los múltiplos de pi y arranca en 0. Ahora vamos a ver la compañera que es el coseno. Entonces recordemos que en el círculo trigonométrico el coseno que era la distancia que había desde 0 hasta el punto, es decir, es la coordenada en x. Entonces, por ejemplo, aquí, coseno de 0, pues es a qué distancia está de aquí del origen, a 1. Entonces, coseno de 0 es 1. Aquí, ¿qué distancia está 0? Coseno de 90 es 0. Aquí en pi, coseno de pi, o sea, de 180 grados, será menos 1. De 3 pi medios es 0 y ya. Y entonces, bueno, nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a iniciar a graficar todos los valores. Vamos a empezar a darle vueltas al círculo y empezamos a graficar los valores. Entonces, coseno de 0, que sería la coordenada en x que tiene acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale coseno de 0? Pues vale 1. Entonces, por eso aquí la función arranca en 1. Entonces, primera diferencia entre seno y coseno. La función coseno arranca en 1 y la función seno arranca en 0. Listo, luego entonces voy girando. En pi medios, ¿cuánto vale? 0. Entonces, por eso aquí vale 0. Sigo girando. En pi, ¿en dónde está? En pi, ¿cuánto vale coseno de pi? Vale menos 1. Entonces bajo, sigo girando. Coseno de 3 pi medios vale 0. Listo, sigo girando. Pasaría a coseno de 2 pi, es decir, ¿qué distancia está este punto del origen? A 1, entonces sube 1. Y así la voy construyendo. También puede ser con los valores negativos. Entonces, si inicio de aquí y voy en dirección de las manecillas del reloj, entonces tendría menos pi medios, ¿no? Que serían 90 grados. ¿Cuánto vale ahí la coordenada en x de este punto? 0. Entonces coseno de menos pi medios vale 0. Sigo girando de menos pi. Entonces coseno de menos pi, eso tiene menos 1 como coordenadas. Entonces aquí menos 1. Paso aquí a menos 3 pi medios. ¿Que cuánto vale la coordenada? 0. Listo. Y luego aquí, que sería menos 2 pi. ¿Cuánto vale el coseno? Vale 1. Y ya, así se va construyendo. Entonces como ven es simplemente darle y darle vueltas. La función coseno tiene periodo 2pi. Es decir, que nuevamente se repite cada 2pi. Entonces aquí inicia acá, ¿no? Entonces están... Y aquí en 2pi termina. Y como ven, otra vez vuelve a repetir esa curvita. Arranca en 1, baja hasta menos 1 y vuelve a subir acá. O se cumple otro periodo. De hecho, el periodo no necesariamente tiene que ser desde 1. Si ustedes, por ejemplo, toman pi y el periodo es 2pi, pues, ¿en dónde va a terminar? En 3pi. Entonces sube acá y baja. Y aquí en 3pi otra vez. Sube y después va a pasar que baja aquí en 5pi. Entonces el periodo es 2pi. El dominio nuevamente son los reales. Y la imagen, como vimos, el valor del coseno, es decir, que es la coordenada en x de los puntos, nunca va a salirse de menos 1. Y no va a ser un número inferior a menos 1 ni uno mayor. ¿Listo? Siempre va a estar metido ahí. Interceptos con el eje x de la función coseno van a ser los múltiplos impares. Entonces, ¿a qué me refiero con los múltiplos impares? Por ejemplo, 1 es un número impar. Entonces 1 multiplicado por pi medios, que es pi medios, va a pasar por el eje, va a cortar con el eje x. Por ejemplo, 2 no es un número impar. Entonces no va a pasar por 2 por pi medios, que es pi. Por pi, como ven, no va a pasar por el eje x. Entonces 5 es un múltiplo impar, ¿no? Es impar. Entonces 5 por pi medios me da 5 pi medios. Y como ven, bueno, aquí en 5 pi medios nuevamente pasa. ¿Listo? ¿Cuánto vale 1? Pues simplemente buscamos un valor en el cual valga 1, por ejemplo en 0, y le sumamos o le restamos el periodo. Entonces en 2pi nuevamente va a valer 1, o también si le restamos un múltiplo negativo de 2pi, que sería menos 2pi, aquí en menos 2pi también va a valer, si aquí está, menos pi, también va a valer, no, espérenme, estamos hallando cuándo vale 1, ¿no? Entonces sería 1, no, 0, menos 2pi, aquí, ya está tomando pi. Entonces en menos 2pi también vale 1. Listo. ¿Y cuándo vale 1? Pues busquen menos 1. Pues busquen un valor de la función que sepan que vale menos 1. Por ejemplo, aquí en pi vale menos 1. Y le suman o le restan un múltiplo de 2pi. ¿Listo? Y ya, con eso básicamente. Ahora la función tangente. Pues la función tangente, recuerden que por definición, ¿qué es? Es seno sobre coseno. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el dominio? Entonces vemos que ahí tenemos una división. Entonces recuerden que cuando tenemos una división, el denominador nunca puede ser 0. Entonces el dominio van a ser los reales. Y toca quitarle
los valores que hacen que el denominador se vaya para cero. Entonces, en este caso, ¿qué sería? A ver cuándo el coseno vale cero, pero pues justamente lo acabamos de ver acá, que son los múltiplos impares de pi medios. Esto pues formalmente se escribe así, los múltiplos de pi medios, tal que k es de la forma 2p más 1, es decir, que es un número impar. ¿Listo? Pero pues básicamente mientras tengan la idea, ya eso es lo importante. El dominio son los reales y toca quitarle los valores del coseno que hacen que eso se vaya para cero. Y recuerden que los valores que hacen que el coseno se vaya para cero son los múltiplos impares de pi medios. La imagen sí tiene los números reales porque como vemos aquí, esto es una división. Entonces, ¿cuándo nos va a dar números más grandes que 1? Por ejemplo, cuando coseno sea menor que 1. Por ejemplo, cuando coseno valga 0.2, pues eso va a hacer que se multiplique por 5 acá. Entonces, si esto vale 1, pues va a valer 5. Entonces, como ven, por eso se sale. Entre más pequeño sea el coseno, más grande va a ser la función. Entonces, cuando coseno se acerque a 0, la función se va a ir para más infinito, básicamente. ¿Listo? Hablando pues en términos de límites. Importante de la función tangente, el periodo es pi, es decir, que se repite cada pi. ¿Listo? Y vamos a ver la gráfica acá. Entonces, como ven, se repite cada pi. Entonces, aquí arranco y aquí en pi, nuevamente, inicia. O también puede iniciar por los brazos, es decir, como ven, acá dan 0 y se va. Y aquí nuevamente en menos pi medios, y que está en 6 de menos 3 pi medios a menos pi medios, pi, justamente. Entonces, como ven, nuevamente arranca cada pi, tiene periodo pi. Y como ven, ¿qué pasa aquí en estos valores de menos pi medios y pi medios? Estos que son múltiplos impares de pi medios. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí el coseno es cero, entonces por eso se forman como estas asíntotas y la función como que se acerca pero nunca llega a tocarlas. Entonces, esos son los valores que no puede tomar la función. Entonces va a ser como una... De hecho, se parece un poco a la función cúbica, ¿no? Y se repite cada pi. Función tangente, entonces el dominio ya vimos que son los reales, pero toca quitarle los valores en los cuales coseno vale cero. Y la imagen son justamente los números reales, periodo pi. Listo, la cosecante. Entonces, que la cosecante es la recíproca del seno. Entonces, pues, ¿cómo la defino? Va a ser 1 dividido entre seno. Entonces, si la defino de este modo, entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Pues va a ser los reales. Y toca quitarle los valores en los cuales el seno vale 0. Entonces, eso vimos que eran los múltiplos de pi. Entonces, los reales menos pi por k, donde k es un número entero. Eso es básicamente para decir que son los múltiplos de pi. Y la imagen, importante, la imagen va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unido 1 más infinito. Es decir, que nunca va a tener valores entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque ¿cómo me darían esos valores? Para que me dé entre menos 1 y 1, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que el seno sea más grande que el denominador, que es 1, ¿no? Porque si tengo un número dividido entre un número más grande, justamente me va a dar un número más pequeño que 1. Entonces, pues aquí, para que esto sea más grande que esto, eso no es posible, porque seno, ¿de dónde está? ¿Dónde va? Desde menos 1 hasta 1. Entonces, por eso pasa esta condición. No hay números entre menos 1 y 1, porque para que eso pasara, seno tendría que ser más grande que 1. Y justamente eso no puede pasar. O más pequeño que menos 1 también podría pasar. Y tendría que pasar. Y eso no pasa, justamente. Entonces, la función cosecante va a tener periodo 2pi. ¿Listo? Y es esta que viene acá. Entonces, como ven, viene aquí desde más infinito, baja hasta acá, hasta 1. ¿Listo? De hecho, lo toca. Porque en menos 3 pi medios, pues justamente el seno de menos 3 pi medios es 1. Entonces 1 dividido entre 1 es 1. ¿Listo? Entonces aquí ¿tá? Y vuelve a subir. Y aquí viene desde menos infinito hasta 1 y otra vez se va para más infinito. Y como ven, se repite cada 2 pi, porque aquí tengo baja, listo, y aquí, listo. Y aquí vuelve a arrancar, acá y acá. Y aquí en 2 pi vuelve a arrancar. Entonces periodo 2 pi. Y como ven, no hay imágenes entre menos 1 y 1. Eso es lo importante de la función cosecante. Función secante, entonces sabemos que la secante es la recíproca del coseno, entonces pues va a ser 1 dividido entre coseno. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? Va a ser los reales y toca quitarle los valores que hacen que el coseno se vaya para 0. Y eso vimos que son los múltiplos impares de pi medios. Entonces fue lo que escribí acá. Los reales menos pi medios por k, donde k es de la forma 2p más 1, es decir, es un número impar. Y la imagen nuevamente va a ser desde menos infinito hasta menos 1, unido 1 más infinito, justamente por lo que les acabo de decir, para que esto me dé un número entre menos 1 y 1, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tendría que pasar que el denominador es más grande que el numerador para que me dé un número entre menos 1 y 1. De hecho, podríamos mirarlo solo entre 0 y 1. Listo. Entonces, para que me dé un número entre 0 y 1, tendría que darme una fracción propia. Es decir, que el denominador sea más grande
que el numerador, y pues no va a pasar porque coseno está entre -1 y 1, es decir, que a lo máximo puede ser 1. Y pues 1 entre 1 me da 1, entonces no puede ser, como el denominador no puede ser más grande que 1, pues esto jamás va a estar entre -1 y 1. Y nuevamente tiene periodos pi. Entonces, como ven, es esta acá, pero desplazada pi medios hacia la izquierda, básicamente. Listo, ya cuando hagamos transformaciones les explico un poco les explico con más detalle un poco eso. Entonces, como ven, es simplemente esta desplazada pi medios hacia la izquierda. Y nuevamente, ¿qué iguales van a ser las asíntotas? Pues van a ser los valores de los múltiplos impares de pi medios, que son justamente donde habría problema. Y se repite cada 2 pi, entonces aquí baja, y aquí sube, listo. Y aquí nuevamente va a arrancar. ¿Qué distancia hay entre menos 3 pi medios y menos pi medios? 2 pi. Perdón, esto es menos 5 pi medios. Sí, menos 5 pi medios y menos pi medios, 2 pi. Entonces, como ven, esta tiene periodo 2 pi. Y vamos a terminar las razones trigonométricas con la cotangente. Entonces, ¿qué va a ser la cotangente? Pues sabemos que la tangente que era seno sobre coseno, la cotangente que es la recíproca es 1 sobre tangente, y pues si tangente es seno sobre coseno nos va a quedar al final el cabo que cotangente es coseno entre seno. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué restricción vamos a tener? Los valores que hacen que el seno se vaya para cero, que son los múltiplos de pi. Entonces, lo mínimo van a ser los reales menos los múltiplos de pi, y este sí como imagen van a tener todos los reales, y periodo pi, igual que tangente. Entonces, como se dan cuenta, de hecho, seno tiene periodos pi y cosecante, que es la recíproca, también. Coseno tiene periodos pi y la recíproca, que es secante, también tiene periodos pi. Tangente tiene periodo pi, es la única que tiene periodo pi, y luego cotangente también va a tener periodo pi. ¿Listo? Ahí se la pueden aprender por ese. Entonces, pues básicamente, ¿recuerdan cómo era la imagen de la tangente? Era así. Entonces, la cotangente es como reflejarla respecto al eje Y. Entonces va a ser así. ¿Listo? Y como ven, se repite cada pi. ¿Listo? Entonces cada pi van a ver que se repite. ¿Listo? Ya. Ahí terminamos razones trigonométricas. Entonces lo importante, más que conocer la gráfica, es entender de dónde vienen, qué valores no pueden tomar. Y de hecho la mayoría de problemas de funciones trigonométricas vamos a resolverlos a través del círculo trigonométrico. Ni siquiera tenemos que saber las gráficas. ¿Listo? Entonces vamos a tomar 2 minuticos de descanso y ya continuamos. Entonces, con lo que yo quiero que ustedes se queden de las funciones trigonométricas es ver de dónde vienen, que vienen del círculo trigonométrico. Las más importantes son seno y coseno, y el resto las podemos construir a partir de esas, básicamente. Lo más importante de las funciones trigonométricas, que son periódicas, ver cuándo cortan con el eje X y más o menos la gráfica. Como ven, no son tan difíciles de aprender. Entonces, con base en eso vamos a resolver ejercicios. Dice, de los ángulos alfa y beta representados en la gráfica se puede afirmar que. Entonces tengo un ángulo, alfa está en el primer cuadrante, y beta, ¿en qué cuadrante está? Estaría en el tercero, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, me dicen seno es igual a seno de B. Entonces recordemos. A ver, seno en este cuadrante tiene signo positivo y aquí negativo. Luego entonces seno y seno de alfa y seno de beta no pueden ser iguales. La secante, entonces recuerden que la secante, ¿qué es? La secante es 1 sobre coseno, y aquí coseno, ¿qué es? Positivo, y aquí coseno es negativo, entonces tampoco. Tangente de alfa es igual a tangente de beta, efectivamente, porque si aquí tenemos que seno es positivo y coseno es positivo, pues tangente que es seno sobre coseno va a ser positivo, y si seno y coseno son negativos, menos entre menos más, tangente también va a ser positivo, entonces esta es la opción correcta. Y recuerden que en el círculo trigonométrico, ¿listo? De hecho aquí no importa que no sea de radio 1, ¿listo? Porque lo único que va a cambiar es que esto, en vez de que la coordenada en x sea coseno, pues va a ser el radio, que es 3 por coseno de x, básicamente. Es lo único que cambia. Entonces, recuerden que cuando tengo un ángulo, puedo medirlo desde cualquier lado.
Entonces, si un ángulo, si para llegar a ese ángulo puedo utilizar este o puedo utilizar este de acá, ¿no? Entonces, pues ahí va a valer exactamente lo mismo. Y ya con eso resolvemos el ejercicio mirando simplemente los signos. De hecho, este ángulo alfa acá es opuesto al vértice con este de acá. Luego van a medir lo mismo. Entonces, por eso seno y coseno de esos dos ángulos va a ser exactamente lo mismo. Lo único que cambia que es los signos. Entonces, esto que toca tener cuidado. Siguiente ejercicio dice: en un curso de trigonometría se plantea un problema del que se conoce que su solución es 2,75 más coseno de alfa. Al hallar coseno y hacer la operación indicada, Ana obtuvo como respuesta 2, Pedro obtuvo como respuesta 4, María obtuvo menos 1 y Juan obtuvo menos 0,5. Si uno de los cuatro tiene la respuesta correcta, esta persona fue. Entonces, básicamente me dice que Ana obtuvo 2, es decir, esta operación me da 2. Entonces, ¿cuánto vale coseno? Pues coseno sería 2 menos 2,75. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me da? Que coseno vale menos 0,75. ¿Y eso es posible? Sí, porque este valor está entre menos 1 y 1. Entonces, esto puede llegar a pasar. Ahora, Pedro obtuvo como respuesta 4. Entonces, ¿Pedro qué hizo? Entonces, 2,75 más coseno de alfa le dio 4. Entonces, ¿cuánto vale el coseno? Pues coseno será 4 menos 2,75 queda 1,25. Puede pasar que coseno valga 1,25, no, porque vemos que coseno está entre menos 1 y 1. Entonces, no, esto no es correcto. Pedro no puede tener la respuesta. María obtuvo menos 1. A ver, si aquí reemplazamos el 4 por menos 1, tendría este 2,75 que está sumando pasa a restar, me queda menos 1 menos 2,75, me queda que coseno vale menos 3,75. Eso tampoco puede ser, coseno está entre menos 1 y 1. Y obtuvo menos 0,5, que es menos un medio. Entonces, coseno, ¿cuánto vale? Pues ese 2,75 lo pasa a restar, 2,75 menos 0,5. Ah, no, perdón, menos 2,75 menos 0,5 me daría 3,1, si no estoy mal. Bueno, lo importante es que A más grande de 3 y coseno no puede estar entre menos 1 y 1. Entonces, efectivamente, pues la única que puede obtener la respuesta correcta es Ana, porque para ella el coseno es menos 0,75 y menos 0,75 está entre menos 1 y 1. Listo, vamos a pasar a este ejercicio acá. Dice: si f de teta es coseno de pi menos teta sobre 3, entonces f de 2pi menos f de 0 es. Entonces, ¿esto qué significa? Evalúa la función en 2pi y réstele evaluar la función en 0. Entonces, primero, a ver, ¿cuánto vale f de 2pi? Entonces, simplemente es reemplazar donde haya el ángulo, que es el ángulo teta, por 2pi. Entonces me queda coseno, esto sería coseno de pi menos 2pi dividido entre 3, ¿listo? Entonces, vamos a ver, pi menos 2pi me da menos pi tercios. Como yo manejo más fácilmente las razones trigonométricas con ángulos, pues va a pasar esto a ángulos. Entonces, por pi, divido por pi y multiplico por 180. Entonces, pi, tercera 1, tercera 60, es decir que mide menos 60 grados, ¿listo? Y entonces, pues calculémoslo. Entonces, menos 60 grados sería este ángulo de acá. Luego, pues sería lo mismo que calcular el coseno de 60 grados y pues cambiar el signo. De hecho, aquí coseno en el cuarto cuadrante también es positivo, entonces va a valer lo mismo. Entonces, coseno de 60 va a valer un medio. ¿Listo? Y miramos el signo. Como está el cuarto cuadrante, pues va a ser positivo. Entonces, ya sabemos que f de 2pi va a valer un medio en nuestro caso. Listo. Ahora, hallemos f de 0, que pues f de 0, ¿qué es? F de 0 es reemplazar pi, perdón, teta por 0, ¿no? Entonces sería pi menos 0, me da pi, entonces sería coseno de pi tercios. ¿Y esto cuánto vale? Pues pi tercios es 60 grados, es decir, sería este de acá. Y coseno de 60 grados vale un medio. Entonces sería f de 2pi que vale un medio, menos f de 0 que vale un medio, pues sería un medio menos un medio, que eso es 0. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Dice: las gráficas de la función seno y coseno se cortan ¿cuántas veces en el intervalo de 0 a 3pi? Pues no va a hacer las gráficas, sino que va a utilizar el círculo trigonométrico. Entonces, ¿en qué ángulo fijo
se cortan en el de 45 grados, porque si ustedes aplican el truco de la mano, como ven en 45 el seno y el coseno valen lo mismo, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Luego puedo construir otra solución, que sería medir 45 desde acá. Listo. Y pues los signos, aquí seno y coseno, aquí los dos son positivos y aquí los dos son negativos, luego van a valer lo mismo. Y ahora me piden, esto sería de 0 a 2pi, ¿cuántas veces se cortan 2? ¿Cierto? Y me piden de 0 a 3pi, entonces en una vuelta se cortan 2 veces. Y 3pi sería dar otra media vuelta, porque aquí vamos 2pi más pi, sería 3pi. Y si sumo esto, ¿cuántas veces se cortaría acá? Una. Entonces a esas 2 veces le sumo una, en total se van a cortar 3 veces. Y como ven, no necesito realizar las gráficas, no necesito saber las gráficas, simplemente utilizando el círculo trigonométrico y las propiedades que ya vimos sobre los ángulos, podemos hallar esta respuesta. ¿Listo? Pero recuerden, seno y coseno se cortan en 45 grados. Si quieren hallar el resto de soluciones, pues de hecho en 2pis van a haber dos soluciones, que es en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Porque aquí van a tener signos contrarios, en el segundo y en el cuarto van a tener signos contrarios. Como necesito que sean iguales, tienen que tener el mismo signo. Listo, y vamos a terminar con este ejercicio acá. Dice, en la gráfica la curva presentada planteada, listo, representa la función y igual a coseno x. Listo, esta punteada acá es coseno, pues como vemos es coseno porque justamente inicia en 1, ¿no? Y recuerden que seno inicia en 0. Listo, y la curva continua, que es esta acá, que se ve más oscurita, es seno de x, como vimos, dice. Entonces, es verdadero que si x está entre pi cuartos y 3 pi medios, entonces seno de x es menor que coseno de x. Pues vamos a ver primero cuánto vale eso en ángulos, en grados, ¿no? Porque pues yo prefiero no trabajar en radianes. Entonces pasemos cada uno de estos a grados. Entonces pi cuartos sería pi cuartos por, como pi está arriba, voy a poner pi abajo, 180. Entonces se va pi, mitad 2, mitad 90, mitad 1, mitad 45. Es decir, que el ángulo está entre 45 grados y 3 pi cuartos, que ya vamos a ver cuánto es. Ah, pues de hecho, si esto es pi cuartos, ¿cierto? Si esto es pi cuartos, pues 3 pi cuartos es multiplicar esto por 3. Entonces sería 45 por 3. 5 por 3, 15 va 1. 4 por 3, 12 y 1 que llevaba 13. En 135. Entonces vamos a ver. Si el ángulo está entre 45 grados, entonces 45 grados, recuerden que aquí en 45 grados se cortan. Entonces va a ser desde acá. Y 135 grados. A ver, ¿cómo graficamos ese 135 grados? A ver. Utilizamos la función seno, ¿no? Entonces aquí, sabemos que aquí se corta en ¿cuánto? En 180, ¿no? En 180 seno vale 0, ¿no? Entonces, pues, más o menos 135 grados va a estar por acá. Entonces, estamos trabajando en este intervalo. Entonces, dice que seno es menor que coseno. Entonces, seno es la que está aquí en oscurito. Y como vemos en este intervalo justamente, seno es mayor que coseno, porque seno es la que está bien definida, es decir, la línea continua, y coseno la es continua. Te recuerden que en funciones, que una función sea mayor que otra, quiere decir que está por encima. Como ven aquí en este intervalo de acá hasta acá, la función seno está por encima. Luego, esta afirmación es falsa. Siguiente dice, si el ángulo X está entre menos pi cuartos, que pues si pi cuartos vale 45, pues menos pi cuartos va a valer menos 45 grados. ¿Qué va a ser? Entonces, guiémonos por la función seno. Aquí, en menos pi medios va a valer menos 1, pues entonces más o menos aquí va a estar menos 45 grados. ¿Listo? Esperen, voy borrando esto de acá para no confundirnos. Listo. Entonces ahí más o menos va a estar menos 45 grados. Pues que si tomé la función seno, y si aquí en menos pi medios sé que vale menos 1, pues menos pi cuartos, que va a ser la mitad, pues va a estar más o menos por acá. Listo. Y 0, es decir, vamos a tomar este intervalo. Coseno es menor que seno, es decir que coseno está seno está por encima. Seno es la línea continua y no, aquí pasa justamente lo contrario. Coseno, que es la función cortada, está por encima de la función seno. Entonces aquí realmente coseno es mayor que seno. Entonces esto también es falsa. Siguiente dice, para ningún elemento x en el interior del intervalo de pi, entonces recordemos que pi ¿cuánto vale? Bueno, pi es esta de acá, que es justamente si tomo la función seno de pi, así nos podemos guiar. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 0. Entonces aquí tenemos pi. Y 3 pi medios, que entonces ¿cuánto vale el seno de 3 pi medios? El seno de 3 pi medios, pues recordemos el círculo trigonométrico, 3 pi medios es 270. ¿Cuánto vale el seno ahí? Vale menos 1, es decir, estamos en este intervalo acá, entre pi, perdón, y 3 pi medios.
Entonces, ¿qué pasa en ese intervalo de ahí? Dice que coseno es igual a seno de x. Pues sí, justamente en ese intervalo aquí se cumple. De hecho, también podemos verlo sin ayuda de la gráfica en el círculo trigonométrico. Porque vemos que seno y coseno eran iguales en dos pedazos, ¿no? Aquí en 45, y si tomo el 45 respecto al de acá. Y justamente este 45, que es cuando seno y coseno son iguales en tercer cuadrante, está entre pi y 3 pi medios, que son 270 grados. Entonces aquí me dice la afirmación, para ningún elemento. Luego, esto es falso, porque efectivamente hay un elemento dentro de este intervalo en el cual seno y coseno valen lo mismo. Entonces, por descarte, tiene que ser la opción D, que me dice que entre menos 3 pi medios y menos pi medios seno es igual a x. Pues veamos eso en el círculo trigonométrico. Entonces, menos 3 pi medios sería acá. Esto es menos 3 pi medios porque recuerden que estoy dando vueltas en dirección de las manecillas de la reloj. Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos pi medios. Es decir, estoy tomando este intervalo. Coseno es igual a seno. Y recordemos que eso pasa aquí justamente en el tercer cuadrante. Entonces, en ese intervalo hay un valor en el cual coseno y seno valen lo mismo. Entonces, esa sería la opción correcta. Entonces, para cerrar lo que son funciones trigonométricas, vamos a ver el periodo de una función trigonométrica. Y pues la verdad, la fórmula es bastante sencilla. Simplemente vamos a hacer una división entre el periodo original que tiene la función y vamos a dividir por el valor que esté multiplicando a la x de la función. Ya vamos a verlo con más calma. Entonces dice lo siguiente. El periodo de la función definida por f de x es 3 por coseno de pi por x más 5 menos 8. Entonces, ¿cómo hay el periodo de esa función? Simplemente, ¿cuál es el periodo original de la función coseno? 2pi, ¿cierto? Y divídalo entre lo que esté multiplicando la x. Aquí, ¿qué número está multiplicando la x? Pi. Entonces dividimos entre pi. 2pi entre pi me da 2. Es decir, que el periodo de esta función va a ser 2. Y ya, así de simple. El, el periodo original y lo dividimos entre lo que esté multiplicando a la x. Por ejemplo, acá. Bueno, este dejémoslo para más adelante porque ya les voy a explicar una cosita para ese. Entonces, por ejemplo, hasta acá tengo la función 3 coseno de x cuartos menos pi medios más 2. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo de esta función? ¿Cuál es el periodo de la función coseno? 2pi. Y voy a dividirlo entre lo que esté multiplicando la x. Aquí x está básicamente multiplicándose por un cuarto, ¿no? Recuerden que tener un cuarto de x y x cuartos es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué número está multiplicándose ahí? Por un cuarto. Entonces divido entre un cuarto. Hago producto de extremos y de medios. Esto me queda 4 por 2, 8pi. Divido entre 1. Entonces, el periodo de esta función va a ser 8pi. ¿Listo? Es decir, que se alarga el periodo. Por ejemplo, la tangente. Entonces, ¿cuál era el periodo de tangente? Recordamos que el periodo de tangente es pi. ¿Qué número está multiplicando a la x? Un medio, ¿cierto? X medio es lo mismo que tener un medio multiplicado por x. Entonces divido entre un medio. Producto de extremos y de medios, 2pi. Entonces el periodo de esta función va a ser 2pi. Listo. Y ya, básicamente con eso resolvemos. Entonces ahora, retomando este ejercicio, me dice, ¿cuál es el periodo de esta función? Pues aquí el problema es que combinan dos. Entonces, cuando tengamos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre el periodo de esta y el periodo de esta. Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta? El periodo de la función coseno es 2pi. Dividimos entre lo que me esté multiplicando a la x. Aquí, ¿qué valor está multiplicando a la x? Un medio. Entonces, divido entre un medio. Luego, esta función va a tener periodo 4pi. Listo, ahora. ¿Cómo hay el periodo de esta? Entonces, el periodo de la función seno es 2pi. Divido entre, ¿qué número está multiplicando a la x? Un 2. Entonces, esto va a tener periodo pi. Listo. Y ahora simplemente hallo el mínimo común múltiplo entre 4pi y pi. Entre 4pi y pi. De hecho, pues podría hallar simplemente el mínimo común múltiplo entre 4 y 1. Porque pues pi es una constante. Y que comparten los dos. Entonces, pues aquí pues mitad 2 y mitad 1. Luego el mínimo común múltiplo es 4. Entonces, el periodo va a ser 4pi. Ese es como el caso más especial que les pueda parecer. Y finalmente vamos a terminar con lo que son las funciones a trozos. Entonces una función a trozos es básicamente, como su nombre indica, es una función por pedazos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero decir como, no, quiero que hasta este punto valga tanto la función, o sea, se comporte como la función cuadrática, pero a partir de ese punto quiero que se comporte como otra. Entonces, como combinar dos funciones. Y simplemente esto es seguir las reglas que nos diga la forma en cómo está definida. Entonces dice, por ejemplo, que la función vale 1 si x es menor que 0. Entonces va a valer 1 en todo este pedazo. Y aquí en 0 tocaría dejar el intervalo abierto. ¿Por qué? Porque no incluye el 0.
¿Listo? Y dice que vale menos 1 si x es mayor o igual que 0. Entonces acá, en menos 1. Esa sería graficar esa función a trozos. Es simplemente seguir las reglas que nos dicen cuánto vale y dependiendo del intervalo en el cual nos encontremos, pues vamos a graficar. Vamos con una un poquito más complicada, dice. Entonces va a valer 2x más 1 si x es menor que 3. Va a valer 2 si x es igual a menos 3. Y va a valer x al cuadrado si x es mayor que menos 3. Entonces iniciemos por este de acá. Entonces dice que es una función, ¿esto qué es? Una recta. Si x es menor a menos 3. Entonces pues tengamos aquí en menos 3. Entonces, ¿cómo graficamos una recta? Pues démosle dos valores, ¿no? Recordemos que para obtener la ecuación de una recta simplemente necesitamos dos valores. Entonces, pues evaluamos aquí en menos 3. Entonces sería menos 3 por 2 me da menos 6 más 1 me da menos 5. Entonces pasa aquí por menos 5. Pero aquí un detalle. No puede incluir el 3. Entonces en menos 3. Entonces pues aquí iría abierto. Y ahora otro valor, por ejemplo, con menos 5. A ver cuánto vale. Entonces con menos 5 sería menos 10 más 1, que es menos 9. Entonces está por acá abajo. Listo. Y 1. Entonces, listo. Ahí iría mi primer pedacito de la función. Listo. Y como vemos, como esta recta tiene pendiente positiva, pues va a tener esta forma. Ahora me dice que vale 2 si x vale menos 3. O sea que aquí en menos 3 va a valer 2. Entonces, cerrado el punto. Y me dice que se comporta como la función x al cuadrado si x es mayor que menos 3. Es decir, de aquí en adelante. Entonces, pues recordemos que la función cuadrática viene de esta forma. De hecho, aquí en menos 3, ¿cuánto va a valer? 9. ¿Listo? Pero que me dice que es mayor. Es decir, aquí en menos 3, pues iría abierto. ¿Listo? Y de hecho, borro este pedacito. Y listo. Así estaría graficando esta función a trozos. Entonces, vale, utilizamos la función 2x más 1 cuando x es menor que menos 3. Aquí en menos 3 tiene que ir abierto porque justamente me dice que cuando vale menos 3 va a valer 2. Y luego se comporta como la función x al cuadrado cuando x es mayor que menos 3. Y listo. Así se grafica una función a trozos. Entonces, en base a eso, vamos a resolver el ejercicio acá. Dice, la gráfica de la función f de x definida por, esta es una función a trozos, se representa correctamente en. Entonces me dice que se comporta como la función x, que es una recta, dependiente 1, punto de corte con el eje y1, 0, si x es menor que 0. Entonces vamos a ver. Aquí, efectivamente, si x es menor que 0, tenemos la recta. Recuerden que la recta y igual a x es lo que se conoce como la recta identidad y divide el plano exactamente por la mitad, es decir, forma aquí un ángulo de 45 y otro de 45. O si no, pues pueden graficarla con dos puntos, 1,1 y 2,2, son dos puntos que pertenecen a esa recta. Entonces, esta hasta ahí va bien. Cuando x es menor que 0, efectivamente, está la función identidad. Aquí, ¿por qué esta no puede ser? Porque esto ni siquiera es una función. Recuerden que si yo trazo una recta vertical, en una función solo tiene que cortar en un punto. Entonces, esta la descartamos porque eso ni siquiera es una función. Esta acá la descartamos porque me dice que cuando x es menor que 0, se comporta como la función x. Y la función x, recuerden que es esta acá. Entonces, pues claramente aquí cuando x es menor que 0 no se comporta de esa manera. Porque de hecho tiene pendiente negativa, entonces tampoco. Entonces estamos entre la A y la D. Listo. Ahora vamos a salir de la mitad. Me dice que se comporta como menos x, es decir, una recta de pendiente negativa, si x está entre 0 y 1. Entonces, pues claramente descartamos la A. ¿Por qué? Porque aquí, de 0 a 1, puede ser esta de acá, sigue con pendiente positiva, entonces automáticamente es la D. Como vemos acá tenemos menos x, si x está entre 0 y 1, listo. Y me dice que esto vale 1 cuando x es mayor que 1, entonces la recta 1 es igual acá, es esta acá, pero ¿por qué va abierto acá? Porque me dice que x es mayor que 1, es decir, que no puede incluir el valor de acá. Entonces esa sería la respuesta correcta, ¿listo? Entonces con esto terminamos lo que son los tipos de funciones. Espero que les haya gustado la clase, que logren identificar la función de acuerdo a la gráfica, es lo más importante, que aprendan a identificar el dominio, el rango, o bueno, el rango también es lo que se conoce como la imagen, es lo más importante de las funciones, y la forma en general que tienen, eso es lo más importante. Y la próxima clase que vamos a ver, vamos a justamente a evaluar las propiedades de las funciones. Vamos a ver cuándo una función es creciente, cuándo es decreciente, qué significa que sea inyectiva, cuál es la inversa de una función, y vamos a ver quizás el capítulo más importante de funciones, que es transformación de funciones. ¿Listo? Entonces dejamos la clase del día de hoy hasta acá.